que ver con procesos de transferencia de calor. Bien, hoy vamos a iniciar con los mecanismos de transferencia de calor. Bien, la transferencia de calor es muy importante en la industria, ya que con la transferencia de calor se pueden obtener 400 productos a partir del petróleo crudo. El petróleo crudo ingresa a una caldera, un intercambiador de calor, se calienta hasta el punto de ebullición. Luego entra a un destilador y se vaporiza el petróleo. Y los componentes más volátiles, los que tienen menor temperatura de ebullición, son los que se evaporan inicialmente. Tenemos el GLP, gas licuado de petróleo. Luego tenemos la gasolina, el queroseno, el diésel. Entonces, a partir de los procesos con transferencia de calor, se pueden evaporar o destilar los componentes que tiene el petróleo. A partir de la transferencia de calor hasta llevar el petróleo a su punto de ebullición, tenemos gasolina, combustible de aviación, combustibles industriales, ceras, lubricantes, grasas y finalmente el asfalto. Pues esto se obtiene mediante procesos con transferencia de calor. Inicialmente el petróleo se calienta y luego hasta su punto de ebullición y luego pasa a una torre de destilación. Y en la torre de destilación se fracciona el petróleo en componentes como es el GLP, gas licuado de petróleo, la gasolina, el queroseno, combustible de aviación, el diésel. Se obtiene no solamente combustibles, también ceras, lubricantes, grasas y finalmente tengo el asfalto. Esto mediante procesos de transferencia de calor. Entonces, la transferencia de calor es muy importante. Bien, la transferencia de calor es la ciencia que estudia la energía en movimiento entre cuerpos materiales como resultado de una diferencia de temperaturas. La fuerza impulsora para la transferencia de calor es la diferencia de temperatura. Si entre dos puntos en un cuerpo existe diferencia de temperaturas, existe flujo de calor de la región más caliente a la región más fría. Entonces, un proceso dinámico la transferencia de calor. La transferencia de calor nos permite el diseño de equipos. Podemos diseñar equipos intercambiadores de calor, pasteurizadores, evaporadores, condensadores, calderos, mediante la transferencia de calor. ¿Qué dimensiones debe tener el caldero? ¿Cuántos tubos? El diámetro, la longitud de los tubos. Esto lo podemos realizar mediante la transferencia de calor. Nos permite diseñar equipos. Bien, los mecanismos o formas de transferencia de calor son tres. Transferencia de calor por conducción en sólidos, transferencia de calor por convección entre un sólido caliente y un fluido, puede ser líquido o gas. Y finalmente la transferencia de calor por radiación. Este último mecanismo no requiere un medio físico para su transporte.
Es de esta forma que nos llega la radiación solar, desde el Sol hasta la superficie de la Tierra. Debe recorrer 150 millones de kilómetros para llegar hasta la superficie de la Tierra. Bien, entonces la radiación no requiere un medio físico para su transporte. La radiación es importante en hornos. En este proceso, en la siderurgia, es importante la transferencia de calor por radiación, porque la radiación es significativa a altas temperaturas y en los hornos manejamos temperaturas altas. Entonces, en hornos, la transferencia de calor por radiación es el mecanismo más significativo. Bien, vamos a empezar por el primer mecanismo o forma de transferencia de calor, que es la transferencia de calor por conducción. La transferencia de calor por conducción se da en sólidos. Es el intercambio directo de calor entre moléculas de mayor energía, mayor temperatura, a moléculas vecinas de menor energía, menor temperatura, por contacto directo. Entonces, si existe diferencia de temperaturas entre dos puntos en un sólido, existe transferencia de calor. Entonces, es el intercambio directo entre las moléculas de mayor energía. La energía se puede medir mediante la temperatura, mayor temperatura, moléculas vecinas de menor energía, menor temperatura, por contacto directo. Esto es la transferencia de calor en sólidos principalmente. La ecuación básica para la transferencia de calor por conducción es la ley de Fourier. La ley de Fourier nos indica, nos dice, que el flujo de calor no es solamente calor, flujo. Es dinámico, por decir, kilocalorías por hora, BTUs por hora, kilojoule por segundo o joule por segundo, que es lo mismo watt. Es el flujo de energía. Flujo de calor es igual a una constante que tiene que ver con las características físicas del sólido, llamado conductividad térmica, cuyas unidades en el sistema internacional es vatios, watts, metro, grados centígrados. La conductividad térmica. La conductividad térmica clasifica los sólidos en dos grupos: los aislantes y los conductores. Aquellos materiales que tienen una alta conductividad térmica son buenos conductores de la energía calorífica. Y aquellos materiales que tienen una baja conductividad térmica son materiales pésimos conductores de la transferencia de calor. Un buen conductor es el cobre. El cobre tiene una conductividad térmica alta, 401 watt metro grado centígrado. El cobre es un buen conductor del calor. En cambio, el Tecnopor, Isloplast, Plastofor es un pésimo conductor del calor. Tiene una conductividad térmica 0.04 aproximadamente. Watts metro grado centígrado. Entonces, esta propiedad física del sólido, llamado conductividad térmica, es importante para la transferencia de calor por conducción. A es el área normal al flujo. La conductividad térmica K es la medida de la capacidad del material para conducir calor. Mayor conductividad térmica, el material es mejor conductor del calor. Por ejemplo, aquí el cobre, 401 watt metro grado centígrado. El cobre
deja pasar el calor fácilmente. Aquí tengo, por decir, la fibra de vidrio. Fibra de vidrio, 0.043. Si yo comparo el cobre con la fibra de vidrio, el cobre, pues la conductividad térmica es mucho más alta del cobre, 401. La fibra de vidrio, 0.043, bastante baja. Entonces, ¿qué quiere decir? El cobre es un buen conductor del calor. Si yo quiero intercambiar calor, voy a utilizar tuberías de cobre. ¿Por qué? Porque es un buen conductor del calor. Y si yo quiero aislar, voy a utilizar fibra de vidrio. ¿Está bien? Voy a utilizar fibra de vidrio. Es un pésimo conductor del calor. No deja pasar el calor la fibra de vidrio. Pero también aquí tengo otro material. Espuma rígida de uretano. El Isloplast o Tecnopor o Plastofor tiene una conductividad térmica baja, 0.026. Entonces, nosotros en Santa Cruz especialmente, ¿no es cierto?, se utiliza bastante el Tecnopor, Isloplast o Plastofor para conservar, ¿no es cierto?, los helados, los picoles en cajitas rígidas de Tecnopor. ¿Y por qué? Porque es un mal conductor. El calor externo no pasa hacia la caja, hacia el interior de la caja. Entonces, puedo manejar helados, picolés, ¿no es cierto?, fríos dentro de esa caja. No se funde el, 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 el picolé o el helado, no se funde. ¿Por qué? Porque está en una caja cuya conductividad térmica es bastante baja. O sea, es un mal conductor del calor. Es por eso que se utilizan esas cajitas que normalmente vemos. Pero también la fibra de vidrio tiene una baja conductividad. El Tecnopor, esas cajitas para picoles, la temperatura máxima de uso es 80 grados. Si la temperatura es mayor a 80, se funde, 80 grados centígrados. Se funde el Tecnopor. O sea, ni se les ocurra aislar una cocina con Tecnopor, porque se funde el Tecnopor, ¿ya? Máximo hasta 80 grados centígrados. En cambio, la fibra de vidrio puede soportar temperaturas superiores a 1000 grados centígrados. Entonces, si yo voy a aislar una cocina, un horno, lo voy a hacer con fibra de vidrio. ¿Por qué? Porque la temperatura de operación es mayor a 1000 grados. ¿Está bien? O sea, no todos los, por decir algo, quiere aislar, aquí dice Tecnopor, baja conductividad térmica, mejor lo aíslo con él. Pero si vas a aislar una cocina, no con Tecnopor, con fibra de vidrio, ¿ya? Porque el Tecnopor se funde a 80 grados. Son cosas prácticas, ¿no? Pero volviendo al tema, ¿no es cierto? La conductividad térmica divide los sólidos en buenos conductores como el cobre y pésimos conductores como el Tecnopor. ¿Está bien? De acuerdo a eso voy a ver cómo lo utilizo. Para intercambiadores de calor, entonces cobre. Para aislantes, entonces Isloplast o Plastofor. ¿Está bien? Pero hay que tener cuidado. Dije el Isloplast o Tecnopor, máximo 80 grados. Quiere aislar a 100 grados, fibra de vidrio. Bien, vamos a ver la transferencia de calor a través de una pared plana. Es una pared de un horno. Tengo aquí la temperatura de la superficie lateral izquierda del horno, T1. Y tengo la temperatura de la superficie lateral externa del horno, más bien derecho, ¿cierto? Esta es la cara derecha de la pared, T2. T1 es mayor a esta temperatura. Por tanto, existe una diferencia de temperaturas. Mayor, menor temperatura. Si existe diferencia de temperaturas, existe flujo de calor.
de izquierda a derecha, porque la fuerza motriz para la transferencia de calor es la diferencia de temperatura. Entonces, como hay una temperatura mayor T1, existe transferencia de calor. ¿Está bien? Perfecto. Bien, a partir de la ley de Fourier, integramos esta ecuación. No se olvide, A es el área normal al flujo en metros cuadrados. A es el área. Integramos esa ecuación y determinamos esta otra. Conductividad térmica, el área sería toda esta área, ¿no es cierto? La superficie lateral de la pared, área. En paredes planas el área es constante. Esta superficie lateral es igual a la superficie lateral externa de la pared. El área es constante en paredes planas. Temperatura, la fuerza motriz es la diferencia de temperatura. Temperatura 1 menos temperatura del lado frío de la pared. Sobre el espesor, delta X. ¿Pero qué es delta X? El espesor es X2 menos X1. X2 menos X1. Entonces, esta ecuación me permite hallar el flujo de calor a través de una pared plana por conducción. K es la conductividad térmica de la pared. Puede ser un ladrillo, por decir algo. La conductividad térmica es 0,72 para el ladrillo. Entonces, K es la conductividad térmica. Esto lo debo hallar experimentalmente, pero nosotros lo vamos a hallar en tablas de los libros de transferencia de calor. Un libro que vamos a utilizar para sus tablas es Procesos de Transporte y Operaciones Unitarias de Jan Koplis. Este libro lo vamos a utilizar. Tiene buenas tablas. Bien, flujo de calor entonces a través de una pared plana está dada por esta relación, ¿no es cierto? Ahí lo tengo la relación, ya dijimos, Q es flujo de calor. En el sistema internacional el flujo de calor está en watts, la conductividad térmica watts, metro, grado centígrado, diferencia de temperaturas y el espesor de la pared. ¿Está bien? Perfecto. Para el diseño más completo de las paredes del horno, se suele utilizar la resistencia térmica para la transferencia de calor por conducción. Ahí vamos a ver qué es una resistencia térmica. Esta es la ecuación de flujo de calor. Pero este producto, conductividad térmica por el área, lo puedo llevar a dividir. ¿No es cierto? Lo puedo llevar a dividir, ¿no es cierto? Lo llevo a dividir y tengo la resistencia térmica, este término que está entre paréntesis, lo que se llama resistencia térmica. ¿Está bien? Es la resistencia térmica. Entonces, la fuerza motriz es la diferencia de temperaturas y en el denominador tengo la resistencia. Entonces, para la transferencia de calor por conducción en una pared plana, la resistencia térmica es al espesor de la pared sobre la conductividad térmica y el área de transferencia de calor. ¿Bien? Entonces, esta ecuación de flujo de calor lo puedo anotar como la fuerza motriz para la transferencia de calor, la diferencia de temperatura sobre la resistencia térmica. Y la resistencia térmica en el sistema internacional está en grados centígrados sobre watt. Para una pared no hay problema. Puedo utilizar esta ecuación, ¿cierto? Que es más sencilla, ¿no? Pero aquí, para fines ya un tanto más completos de
procesos por conducción, voy a utilizar la resistencia, como podemos ver enseguida. Aquí ya tengo la transferencia de calor en paredes en serie. Aquí tengo la primera, que puede ser ladrillo refractario, la segunda ladrillo común y un revestimiento externo. 3 materiales. Y cada material tiene una conductividad térmica. Esta zona está en contacto con los gases de combustión de un horno. En cambio, la pared externa está en contacto con el aire ambiente. En el horno tengo mayor temperatura, la temperatura es mayor, y el aire ambiente tiene una temperatura menor. Entonces aquí, en la superficie lateral izquierda del horno, tengo una temperatura mayor. En la superficie lateral derecha del horno, en la parte externa, tengo una temperatura menor. Al existir diferencias de temperaturas, existe, ¿no es cierto?, la fuerza impulsora para la transferencia de calor, que es la diferencia de temperatura. La fuerza impulsora a través de estas 3 paredes sería temperatura 1 menos temperatura 4. Pero cada una de estas paredes ofrece una resistencia. Tengo el espesor de la primera pared, el espesor de la segunda pared y el espesor de la tercera pared. Entonces nosotros vimos en electrotecnia, en física 3, campos y ondas, que resistencias en serie se suman, ¿cierto? Resistencias en serie se suman. Aquí tengo una primera resistencia, aquí una segunda y aquí una tercera. Entonces, para hallar el flujo de calor en el denominador, sumo las resistencias. Resistencia en la transferencia de calor por la pared 1, y la conductividad térmica, el espesor de la pared 1, conductividad térmica. El área, dijimos, en paredes planas es constante. La resistencia de la pared 2, el espesor de la pared 2, conductividad térmica de esta pared sobre el área. Resistencia 2. Resistencia 3, espesor de la pared 3, ¿cierto?, sobre la conductividad térmica y el área. Tengo las 3 resistencias a la transferencia de calor por conducción, y de esta forma puedo hallar el flujo de calor en paredes planas en serie. Entonces es mucho más fácil trabajar con resistencias cuando ya se tienen paredes planas en serie. En el denominador lo único que hago es sumar las resistencias, ya que resistencias en serie se suman. Es por eso que anteriormente definimos aquí para una pared la resistencia. Y esta resistencia lo puedo aplicar a cada pared, como en este caso. Tengo 3 paredes planas en serie. ¿Está bien? Ahí están las ecuaciones para 3 paredes en serie. La fuerza motriz es la diferencia de temperatura, T1 menos T4. Para cada pared debo hallar su propia resistencia térmica. Estas resistencias térmicas son para paredes planas. Vamos a ver enseguida flujo de calor en cilindros huecos. Aquí tengo transferencia de calor por conducción en tubos cilíndricos. Entonces tengo aquí un tubo por el que fluye vapor de agua y en la parte externa tengo aire frío, aire ambiente. Entonces el flujo de calor es del vapor hacia el aire. Esto es la pared del tubo. Ahí tengo la pared del tubo. Aquí el área de transferencia de calor es la superficie lateral interna del tubo y la superficie lateral externa del tubo. La superficie lateral interna del tubo es menor a la superficie lateral externa del tubo.
esta superficie externa es mayor a la superficie lateral interna. Superficie lateral externa mayor a la superficie lateral interna del tubo. Es decir, en conducción en tubos cilíndricos, el área ya no es cortada. En cilindros, el área ya no es cortada. Solo en paredes planas el área es cortada. En cilindros, no. ¿Por qué? Porque el área varía con el radio. El área lateral de un cilindro es 2pi por radio y por la longitud del cilindro. Si reemplazo el radio 1, tengo la superficie lateral interna. Si reemplazo el radio 2, tengo la superficie lateral externa. La superficie lateral externa es mayor a la superficie lateral interna. Entonces, ¿con qué superficie trabajar? Pues a partir de la ecuación de Fourier para la transferencia de calor, esta ecuación, se reemplaza el área lateral de un cilindro y luego integro. Al integrar tengo la ecuación para flujo de calor por conducción en cilindro. Y esta es la relación. El flujo de calor es igual a 2pi, conductividad térmica del tubo, la longitud, temperatura de la superficie lateral interna del tubo que está en contacto con el vapor, que es mayor, menos la temperatura externa del tubo. Está en contacto con el aire, es menor. Temperatura 1 y temperatura 2. Sobre el logaritmo radio externo sobre el radio interno. Entonces, de esta forma, determino el flujo de calor por conducción en tubos cilíndricos. ¿Bien? Perfecto, muy bien. También esta ecuación se puede expresar en función de resistencias térmicas. Si paso a dividir 2pi KL al logaritmo, a este cociente sobre el logaritmo sobre 2pi KL es lo que recibe el nombre de resistencia térmica por conducción en tubos cilíndricos. Y justamente eso es lo que hago aquí. Logaritmo radio 2, radio 1 sobre 2pi KL. Entonces, el denominador de esta expresión es resistencia térmica a la transferencia de calor por conducción en tubos cilíndricos. Si esta es la resistencia, entonces digo el flujo de calor es igual a la temperatura de la superficie lateral interna menos la temperatura de la superficie lateral externa sobre la resistencia térmica. Y la resistencia térmica para cilindros está dada por esta relación. ¿Está bien? Esta es la resistencia térmica. Pero si yo multiplico el argumento del logaritmo por 2 el radio y divido entre 2, 2 veces el radio es diámetro. También este logaritmo lo puedo expresar diámetro externo del tubo y diámetro interno. En intercambiadores de calor es más frecuente trabajar con diámetros, pero es lo mismo, ¿no es cierto? Si multiplico el numerador R2 por 2, tengo el diámetro. Si multipliqué el numerador, para que esta igualdad continúe, este cociente, debo multiplicar el denominador también por 2. Al multiplicar R1 por 2, tengo el diámetro 1. Es lo mismo. ¿Está bien? Bien, tengo la resistencia. Entonces, la resistencia también está en grados centígrados sobre watt. Esto apenas es para un tubo cilíndrico. Para un tubo cilíndrico, es mejor trabajar con esta relación, porque no hay mucho problema. Pero, ¿y por qué define aquí la resistencia? Para trabajar con cilindros compuestos. Voy a utilizar una heurística parecida a paredes planas para resolver cilindros compuestos en base a la resistencia. Esta es la resistencia en cilindros. Entonces aquí tengo cilindros compuestos.
Tengo aquí un primer material, un segundo y un tercero. Tengo aquí la temperatura interna y la temperatura externa. Entonces la fuerza motriz es igual a la temperatura 1, la fuerza motriz temperatura 1 menos temperatura 4. Pero ¿cuántas resistencias tiene? 3. 1, 2 y 3. Cada uno de estos materiales tiene una conductividad térmica. La primera tiene una conductividad térmica 1, la segunda tiene una conductividad térmica 2, la tercera tiene una conductividad térmica 3. ¿Está bien? Y cada uno de estos términos es la resistencia al flujo de calor por conducción en cada uno de los materiales. Aquí tengo la resistencia térmica en el material 1, la resistencia térmica en el material 2 y la resistencia térmica por conducción en el material 3. ¿Está bien? Entonces aquí hay que tener cuidado con los diámetros. Diámetro externo, diámetro interno del material 1. Diámetro externo, diámetro interno del material 2. Diámetro externo, diámetro interno del material 3. Entonces, de esta forma puedo trabajar con cilindros compuestos. L es la longitud del cilindro que es común. Bien, si nosotros representamos, tenemos material 1, material 2 y material 3. Las tres resistencias. Resistencias en serie se suman, sumo las resistencias. La fuerza motriz es la temperatura, temperatura 1 menos temperatura 4. Entonces, de esta forma se trabaja con cilindros compuestos. Ahí tengo la ecuación explícita, ¿no? Con las resistencias. Bien, vamos a hacer aquí un paréntesis. En 5 minutos retornamos nuevamente. O un gas. Cuando un fluido frío en movimiento, necesariamente debe existir movimiento del fluido, recoge la energía de un sólido caliente. Entonces, es la transferencia de calor entre un sólido y un fluido. La transferencia de calor por convección se divide en convección natural o libre y convección forzada. No nos olvidemos que la transferencia de calor por convección es entre un sólido caliente y un fluido frío. Cuando digo fluido puede ser agua o puede ser aire, líquido o gas. Bien, aquí tengo la convección natural o libre. Muy bien, tengo aquí una superficie caliente cuya temperatura es TW, la superficie caliente, y sobre esta superficie caliente tengo aire frío. Muy bien, existe transferencia de calor de la superficie caliente al aire frío, de un sólido a un fluido. En este caso el fluido es el aire frío. Entonces este proceso de transferencia de calor entre un sólido y un fluido se lo conoce con el nombre de convección. Y si no interviene algún mecanismo externo, como un ventilador, en este caso del aire, el proceso de transferencia de calor por convección es natural o libre. A eso se llama cuando no existe un mecanismo externo para el flujo del fluido. Aquí no hay ningún mecanismo, no hay un ventilador. Entonces, la convección es natural o libre. Esto se explica mediante la ecuación de los gases ideales, presión por el volumen, igual número de moles, constante universal de los gases y la temperatura en grados absolutos. Esto lo vimos en química. Bien, a partir de esta ecuación, puedo hallar la densidad del aire. El aire es un gas ideal. Densidad del aire. La presión, por decir aire ambiente. ¿Cuál es la presión del ambiente? Una atmósfera.
M, peso molecular del aire. ¿Cuánto es el peso molecular del aire? 29. 29 el peso molecular del aire. R es la constante universal de los gases, ¿no es cierto? 0.082. T es la temperatura en grados absolutos. Bien, ya está, esta es la densidad. ¿Qué quiere decir o qué quiero explicar con esta densidad? Quiero explicar si la temperatura del gas, del aire en este caso, es mayor. Si la temperatura es mayor, la densidad es menor. A mayor temperatura, menor densidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tengo aire frío, pero el aire recibe calor de la superficie caliente. Se calienta. Por tanto, al calentarse, la densidad es menor, o sea, el gas es más liviano y se eleva. Y se eleva. Existe movimiento del aire por calentamiento, porque sube su temperatura. A este proceso se llama convección libre. El movimiento del fluido es por variación de la temperatura. Al elevarse la temperatura tiene menor densidad y esto hace que el aire se eleve. ¿Está bien? Perfecto. Entonces no interviene un mecanismo externo, no interviene, solamente es la temperatura que hace que varíe la densidad. Por tanto, al elevarse hay movimiento y la transferencia de calor se conoce con el nombre de transferencia de calor por convección natural o libre. El proceso de transferencia de calor por convección natural o libre, la velocidad de transferencia de calor es baja, ¿ya? Porque es un proceso natural, ¿está bien? No interviene ningún agente externo. En la industria se prefiere la convección forzada. Aquí, a diferencia de la convección natural, tengo un ventilador que impulsa el aire frío. Le da mayor velocidad al aire. Al existir un ventilador, el proceso de transferencia de calor ya no es natural, es convección forzada. Transferencia de calor por convección forzada. La velocidad de transferencia de calor entre la superficie caliente y el aire frío es mayor que la convección natural. Mayor rapidez de flujo de calor. Es por esto que se prefiere la convección forzada. Mayor rapidez de flujo de calor. Para la convección libre o forzada, existe un coeficiente de transferencia de calor por convección. El coeficiente H de transferencia de calor por convección. Para ambos, convección natural, H, coeficiente de convección, que está en estas unidades, y para convección forzada también. ¿Cuál es mayor? En convección forzada, el coeficiente de convección es mayor en convección forzada. En convección natural, el coeficiente de convección es baja. ¿Está bien? Vamos a posteriormente ver cómo se determina este coeficiente de convección. Nosotros vamos a trabajar con convección forzada. Son los procesos que más utilizan en la industria, convección forzada. Si es aire, se mueve con un ventilador. Si es líquido, se mueve con una bomba. ¿Está bien? Bien, entonces ya tengo la convección forzada. Existe la ley de enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento de Newton me da el flujo de calor por convección. Flujo de calor por convección. Entonces aquí tengo flujo de calor. Ley de enfriamiento de Newton. Coeficiente de convección, área de transferencia de calor, temperatura de la superficie caliente menos la temperatura del fluido frío. Esta ecuación se aplica a convección natural y a convección forzada.
Bien, entonces nosotros vamos a aplicar esta ecuación a convección forzada. Bien, entonces la ley de enfriamiento de Newton también podemos anotar esta ecuación en función de la resistencia térmica. Si nosotros pasamos este producto, coeficiente de convección, por A dividir al denominador 1 sobre el coeficiente y el área. Como ustedes pueden ver, ustedes lo conocen a Isaac Newton. No solamente él tuvo que estudiar leyes de gravitación universal, sino también estuvo estudiando transferencia de calor, Isaac Newton. Como en este caso, esta es la ley de enfriamiento de Newton. Bien, aquí definimos la resistencia térmica, la transferencia de calor por convección. Esta es la ley de enfriamiento de Newton. Si nosotros pasamos a dividir este producto, tengo este cociente entre paréntesis. Este cociente entre paréntesis es lo que recibe el nombre de resistencia a la transferencia de calor por convección. Es una resistencia a la transferencia de calor ahora por convección entre un sólido y un fluido. Delta T es la diferencia de temperaturas. Temperatura de la superficie caliente menos temperatura del fluido frío. Esta diferencia de temperatura. Entonces, la resistencia térmica por convección está dada por esta relación. Las unidades también son grados centígrados sobre watt. Si yo trabajo en el sistema inglés, será grados Fahrenheit sobre BTU. Bien. Bueno, pero esta ecuación sigue siendo la misma. Entonces, esta ecuación lo puedo notar como diferencia de temperaturas delta T sobre la resistencia térmica para convección, que es esto. ¿No es cierto? Entonces tengo el flujo de calor. Para una sola superficie, ¿no es cierto? Sería mejor utilizar solamente esta ecuación, que es mucho más fácil que esta. Pero cuando existen superficies combinadas con conducción y convección, es mejor combinar la transferencia de calor por convección con la transferencia de calor por conducción mediante sus resistencias térmicas, como vamos a ver a continuación. Aquí tengo una pared plana, ¿cierto? Tengo una pared plana. Tengo aquí los gases de combustión, que es el fluido caliente. Y tengo aquí el aire frío, que es el fluido frío, ¿cierto? Entonces, existe diferencia de temperatura. Los gases de combustión tienen mayor temperatura que el aire frío. Al existir esta diferencia de temperaturas, existe flujo de calor desde los gases de combustión hasta al aire frío. Pero aquí, ¿cuántas resistencias hay? Veamos. La primera resistencia de los gases de combustión hacia la superficie lateral interna de esta pared. Hasta aquí. Pero es entre un gas y un sólido. Convección, gas sólido. Luego transferencia de calor a través de un sólido, la pared que tiene esta conductividad térmica, es un sólido. Transferencia de calor por conducción. Y luego de la superficie lateral externa al aire frío. Una superficie sólida al aire frío. Transferencia de calor por convección. Y cada uno de estos procesos de estos mecanismos de transferencia de calor tiene una resistencia. Y las resistencias están en serie. Resistencia 1 por convección. Resistencia 2 por conducción. Y resistencia 3 por convección en el aire frío. Entonces tengo 3 resistencias. La resistencia 1 en los gases de combustión es por convección. 1 sobre el coeficiente de combustión, más bien el coeficiente de convección de los gases por el área. La resistencia por conducción, el espesor de la pared sobre la conductividad térmica de esa pared, el área.
La resistencia por convección en el aire frío, 1, coeficiente de convección y el área. Como resistencias en serie se suman, indico que la fuerza motriz es temperatura de los gases de combustión menos la temperatura del aire frío. Ahí lo tengo las dos temperaturas. Pero para llegar desde los gases de combustión al aire frío, ¿cuántas resistencias debe pasar, entre comillas, el calor? 3 resistencias. Resistencia por convección en los gases de combustión, la resistencia a través de la pared del horno y la resistencia por convección en el aire frío. Entonces tengo el flujo de calor por mecanismos combinados de transferencia de calor por convección y conducción. Esto es lo más real, lo que sucede en un horno. Esto es lo más real, desde los gases de combustión al aire frío. Para eso tengo 3 resistencias, 2 resistencias por convección y una resistencia por conducción. Entonces, las resistencias, tanto por conducción y convección, me simplifican los tratamientos de flujo de calor por mecanismos combinados. ¿Está bien? Aquí tengo ya la transferencia de calor entre dos fluidos a través de un tubo. Tengo el fluido caliente en el tubo y en la parte externa tengo el fluido frío, aire, por decirlo. Vapor de agua o gases de combustión también. Entonces existe una transferencia de calor desde los gases de combustión cuya temperatura es T sub I hasta el aire frío cuya temperatura es T sub 0. El área de un cilindro no es constante, lo dijimos. Tengo aquí el coeficiente de convección del fluido caliente HI y el coeficiente de convección H sub 0 del fluido frío. Entonces tengo 3 resistencias en serie. Resistencia por convección para el fluido caliente, es entre el fluido caliente y la pared interna del tubo, convección. Luego tengo a través del tubo, es resistencia por conducción. Y luego de la superficie lateral externa hacia el fluido frío. Entonces, nuevamente es entre un sólido y un gas, es convección. Tengo las 3 resistencias. La fuerza motriz, temperatura del fluido caliente menos la temperatura del fluido frío. Esa es la fuerza motriz. Pero ¿cuántas resistencias existen para esta transferencia de calor? Resistencia 1, que es la resistencia en el fluido caliente por convección. Luego tengo la resistencia por conducción en el tubo. Logaritmo radio externo sobre el radio interno sobre 2 pi k L. L es la longitud del tubo. Resistencia por conducción. Y finalmente tengo la resistencia por convección para el fluido frío. Entonces tengo el flujo de calor desde el fluido caliente hasta el fluido frío que está dada por esta ecuación. Como ustedes podrán ver, es mucho mejor trabajar con resistencias, porque las resistencias térmicas en serie se suman. Si nosotros trabajamos mediante otro método, es el flujo de calor en paredes compuestas se complica. Es por eso que nosotros definimos, especialmente cuando hay aquí combinación de convección y conducción, o cuando existen paredes en serie o cilindros en serie. Es mejor trabajar con resistencia. Bien, aquí tengo la transferencia de calor. Ya ahora, además del tubo, tengo un aislante. O sea, aquí tengo el tubo y el aislante.
Entonces aquí tengo el vapor. Hace un momento vimos, la primera resistencia es del vapor. Luego tengo la resistencia 1, es del tubo por conducción. Luego tengo la resistencia 2, es del aislamiento por conducción. Y luego tengo la resistencia del aislante hacia el aire frío, es la resistencia R sub 0. Entonces aquí tengo resistencia del vapor, resistencia del tubo, resistencia del aislante y resistencia en el aire frío. La fuerza motriz es igual a la temperatura del vapor, ¿no? Aquí está, temperatura del vapor y la temperatura del aire frío, ¿cierto? Entonces la fuerza motriz es temperatura del vapor, temperatura del aire frío. ¿Está bien? Perfecto. ¿Cuántas resistencias debe atravesar el calor? Resistencia 1 por convección en el vapor, resistencia 2 por conducción en el tubo, resistencia 3 por conducción en el aislante y resistencia R sub 0 en el aire frío. Entonces, puedo hallar el flujo de calor. Temperatura del vapor menos temperatura del aire frío. Sobre la sumatoria de resistencia. Resistencia del fluido caliente, resistencia del tubo, resistencia del aislante y resistencia del fluido frío. Cada una de esas resistencias están anotadas aquí. Esto es resistencia por convección para el fluido caliente, resistencia por conducción para el tubo, resistencia por conducción para el aislante y resistencia por convección para el fluido frío. Sumo estas resistencias, tengo la resistencia total y la fuerza impulsora es la diferencia de temperaturas, temperatura del vapor y temperatura del fluido frío. De esta forma se simplifica bastante el tratamiento de flujo de calor por convección. Pero ¿cómo se halla el coeficiente de convección? Bien, vamos a ver ahora cómo determinar H minúscula, el coeficiente de convección. Vamos a estudiar convección forzada. Dijimos que en convección forzada el movimiento del fluido es causado por algún mecanismo externo, como en este caso de un horno por un ventilador. Aquí tengo el ventilador, ¿no es cierto? Y aquí tengo los calentadores. Calentador superior, calentador inferior. Entonces, existe un ventilador. Entonces, convección forzada. Tengo la superficie caliente y el aire sería el fluido frío. Entonces, esto es convección forzada. ¿Bien? Bien. En convección forzada, los fluidos son impulsados, los líquidos por una bomba, los gases a baja presión por un ventilador, a alta presión por un compresor. En transferencia de calor por convección e intercambiadores de calor se utiliza bastante las tuberías. La tubería da lugar a una caída de presión baja y un área de transferencia de calor bastante grande. Por esta razón, se emplean en equipos de transferencia de calor. Muy bien, nosotros vimos en la primera parte la caracterización del flujo en una tubería, ¿cierto? El número de Reynolds, estamos para el fluido en el interior del tubo. Velocidad del fluido, diámetro interno, densidad y viscosidad. La densidad y la viscosidad se hallan a la temperatura media, ya que en procesos de transferencia de calor tengo una temperatura de entrada y una temperatura de salida. ¿Qué quiero? Calentar el fluido. Entonces la temperatura 1
10 grados, la temperatura a la salida 50 grados. Entonces, debo hallar la densidad y la viscosidad a la temperatura media. 10 grados más 50, 60, dividido entre 2, 30. A 30 grados debo hallar la densidad y la viscosidad del fluido. Bien, entonces, si el número de Reynolds es menor a 2100, el flujo es laminar. Y vimos que en la primera parte el factor de fricción para flujo laminar se halla dividiendo la constante 64 entre el número de Reynolds. F es el factor de fricción. Aquí tengo nu. ¿Qué es nu? Es la viscosidad cinemática, metro cuadrado por segundo. Pero aquí es igual la viscosidad cinemática, es igual a la viscosidad absoluta sobre la densidad. Esta densidad pasa a dividir. A este cociente se llama viscosidad cinemática, cuyas unidades son metro cuadrado segundo. Pueden trabajar ustedes con esta definición tradicional que vimos en la primera parte o con esta. El resultado es el mismo. Si el flujo es turbulento, cuando el número de Reynolds es mayor a 4000, el flujo es turbulento. Debo hallar Reynolds, como dije, ¿no es cierto? Con la temperatura media, las propiedades físicas del fluido, la velocidad diamétrica, el Reynolds. Y este Reynolds es mayor a 4000, flujo turbulento. Y el factor de fricción se halla mediante la ecuación de Colebrook. Rugosidad, número de Reynolds, diámetro interno, despejo de esta ecuación, el factor de fricción. Muy bien. Aplicamos la ley de enfriamiento. Coeficiente de convección, área, temperatura. En este caso se está con vapor de agua sobre la. Entonces, y la temperatura del fluido, temperatura media, es a 10, 50, por decir. Entonces, la temperatura media, 30. El área es la superficie lateral del tubo. Es esta superficie lateral del tubo el área para la transferencia de calor. Determino H. ¿Cómo determino H? El coeficiente de convección. Para determinar el coeficiente de convección, el coeficiente de convección es de 3 números adimensionales. El número de Reynolds, el número de Prandtl y el número de Nusselt. El Reynolds ya lo vimos. Vamos a ver cuál es la ecuación para el de Prandtl y el número de Nusselt. El número de Prandtl es igual, es otro número adimensional. El número de Nusselt también es otro número adimensional. El número de Prandtl es igual al calor específico por la viscosidad sobre la conductividad térmica del fluido. ¿Está bien? Pero como son propiedades físicas, todas, calor específico, viscosidad y conductividad, en muchos libros de transferencia de calor, con la temperatura media puedo hallar directamente el Prandtl. Algunos textos dan ya directo el Prandtl a la temperatura media. Y si no lo dan, puedo hallar mediante esta ecuación. Es otro número adimensional. El número de Nusselt es igual, en el número de Nusselt está el coeficiente de convección. Para aplicar la ley de enfriamiento de Newton, este coeficiente de convección lo debo despejar del número de Nusselt. Aquí está. Primero hallo el Nusselt y despejo el coeficiente de convección, el diámetro interno del tubo y la conductividad térmica del fluido. Las propiedades físicas del fluido se hallan a la temperatura media: viscosidad, conductividad térmica, viscosidad, densidad, calor específico y número de Prandtl. Para flujo laminar, cuando el número de Reynolds es menor a 2100, el número de Nusselt se halla mediante esta relación.
Pero esta ecuación es válida para hallar el Nusselt solo para flujo laminar del fluido en el tubo. ¿Está bien? 1.86 Prandtl, diámetro interno, la longitud del tubo, viscosidad a la temperatura media y viscosidad del fluido a la temperatura de pared. Esto es para flujo laminar. Para flujo turbulento, cuando el número de Reynolds es mayor a 4000. ¿Está bien? Cuando el número de Reynolds es mayor a 4000, para flujo turbulento en el interior del tubo, tengo esta relación para el Nusselt. Factor de fricción sobre 8, número de Reynolds, que ya lo vimos, menos 1000 por el número de Prandtl. 1 más 12.7 factor de fricción. Para flujo turbulento, el factor de fricción hallamos de la ecuación de Colebrook sobre 8, 0,5 Prandtl a la 2/3 menos 1. Esto me da el número de Nusselt. La clave es hallar el número de Nusselt para hallar el coeficiente de convección. El Nusselt lo puedo hallar mediante esta ecuación para flujo laminar, ¿cierto? O mediante esta ecuación para flujo turbulento, que es el más común en transferencia de calor por convección. Es más el flujo turbulento que el flujo laminar. Ya tengo el número de Nusselt, ya se tiene. Entonces, de este número de Nusselt, ya lo tengo, esta ecuación, o de la anterior para flujo laminar, lo cierto es que logré hallar el Nusselt. El Nusselt es igual al coeficiente de convección por el diámetro interno del tubo sobre la conductividad térmica del fluido. Ojo, aquí es la conductividad térmica del fluido, no es del tubo, es del fluido, del agua, si está circulando agua, o de otro fluido, es la conductividad térmica del fluido a la temperatura media. Ya tengo el Nusselt, tengo la conductividad del diámetro y despejo el coeficiente de convección. De esta forma se halla el coeficiente de convección. Y reemplazo este coeficiente de convección en la ley de enfriamiento de Newton. Ya tengo el coeficiente de convección. Esta es la superficie lateral del tubo, el área, temperatura de pared. Se está condensando vapor en la superficie externa, entonces temperatura de pared es mayor, temperatura media del fluido, ¿cierto? Entonces tengo el flujo de calor por convección. Para transferencia de calor por convección, la clave es hallar el coeficiente de convección. ¿Está bien? Para hallar el coeficiente de convección es importante tener una buena tabla de propiedades físicas. Por ejemplo, aquí, en esa tabla deberá estar a esa temperatura la densidad del fluido, la viscosidad del fluido, no solamente densidad y viscosidad, además el calor específico del fluido, la conductividad térmica del fluido y el número de Prandtl. Si a esta temperatura, por decir algo, tengo 35 grados y no existe en tabla, debo interpolar entre 30 y 40. En la mayoría de las tablas están de 10 en 10 las temperaturas. Entonces me da 35. No tengo a 35 la densidad, la conductividad térmica, viscosidad, calor específico. Entonces digo, a 30 tanto, a 40 tanto, a 35 interpolo. Y de esa forma obtengo las propiedades físicas a 35 grados. ¿Está bien? Muchas veces en transferencia de calor no están en tablas a la temperatura media. No están, por decir, tengo 47. No hay a 47. Hay a 40 y a 50. Entonces voy a interpolar en base a los datos de 40 y 50, hallar las propiedades físicas a la temperatura media, que es 47. ¿Está bien? Perfecto. Bien, si tienen alguna consulta.
Bien, el día de mañana vamos a ver el tercer mecanismo,